Bien. Eh, Estuvimos trabajando la vez pasada producto escalar entre vectores, ¿sí? Vimos que el tema del producto, si el producto escalar me daba cero, lo que teníamos era que los vectores eran perpendiculares. Lo que vamos a ver ahora es el producto vectorial entre vectores, ¿sí? Después vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada, así les queda en la grabación, ¿sí? Producto vectorial entre vectores. Claramente, si hablamos de producto vectorial, nosotros estamos multiplicando dos vectores y el resultado va a ser un vector. Bueno, esto, la aclaración, va a ser en R3, ¿sí? O sea, en R2 esto no va a estar. Eso solamente lo vamos a hacer en R3. Se podría llegar a definir esto en Rn, si es en R4, en R5, en R6. eh, Se podría llegar a hacer, habría que hacer unas cuentas muy particulares, pero no nos interesa. La realidad es que a nosotros nos va a interesar solamente esto de la R. ¿Por qué? Porque lo que vamos a decir es que B por W, ¿sí? Me da un vector S, ¿sí? Donde tenemos que B pertenece a R3, ¿sí? W también pertenece a R3, y va a suceder que S justamente pertenece a R3. O sea, nosotros estamos trabajando en un espacio de tres dimensiones, donde tenemos como los vectores como coordenadas. Agarro un vector, hago el producto vectorial con otro vector, y me va a dar un tercer vector en otro puesto. Lo que cumple este vector es que S va a tener la propiedad de que es perpendicular a B y que a la vez S va a ser perpendicular a W. ¿Sí? Lo cual esto en el trabajo algebraico se llama álgebra lineal, ¿sí? Eh, En espacios de tres dimensiones en R3, me da muchísimas ventajas, ¿sí? Una de las cosas que la vez pasada definimos es que nosotros para definir una recta necesitamos un vector de dirección y un punto por donde pasa, ¿sí? Esa fue una de las cosas que pusimos. Usamos el plano de R2 como para ver el ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos el plano de R2, decíamos, por ejemplo, que este era el eje X, este era el eje Y, y bueno, yo quiero, este sea un punto P de paso, tengo este vector B de dirección, entonces lo que yo iba a hacer directamente, digo, bueno, ok, trazo este vector que me da la dirección, ¿sí? Por para que la luz esté. Este vector que me da la dirección, lo paso por acá, bueno, y con esta dirección me da esta recta de acá, ¿sí? Entonces, teniendo eso, yo puedo, teniendo un vector y un punto de paso, yo puedo definir una recta, no sé, L, ¿sí? Bueno, lo que sucede acá es que yo tengo dos vectores ahora, y estamos trabajando en R3. Al trabajar en R3, lo que estamos trabajando son tres dimensiones. Entonces tenemos esto de acá. Entonces ya pensemos que esto que nosotros tenemos acá, tenemos X y Z, ¿sí? Estoy proyectando en un plano que es la hoja, estoy tratando de graficar algo que tiene tres dimensiones, por lo cual va a ser un poquito complicado, ¿no? Pero ahora, si yo tengo dos vectores, ¿sí? Un vector B y un vector W, lo que va a suceder es que tanto el vector B como el vector W me va a generar un plano, ¿sí? Porque tiene dos direcciones. Yo estoy trabajando en R3. Entonces me va a generar el plano que incluye a este vector B y que incluye a este vector W. Entonces me va a generar un plano en el cual está el vector B y el vector W.
Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo tengo dos vectores, tengo un plano, perfecto. Dos vectores que claramente no son uno encima del otro, ¿no? Cuando yo tengo un plano, lo que me va a suceder, vamos a pensar de que el plano lo miro de costado. Cuando el plano lo miro de costado, veo una línea en realidad, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tengo acá el plano. Bien, entonces tengo el vector B en la dirección del plano y el vector W en la otra dirección del plano. Bueno, lo que va a suceder es que el vector B, el vector W, si yo hago el producto vectorial, me puede dar un vector que va perpendicular al plano. Este va a ser el vector S, que puede ir para arriba o puede ir para abajo, ¿sí? Por ejemplo, S2, ¿no? Es otro vector, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo dos vectores que no están uno encima del otro, o sea, que eso lo que vimos la vez pasada sería que, no, que uno no es múltiplo del otro, o sea, no están en la misma dirección, me define un plano, que sería esto ahora, ¿no? Tal vez en este esquema de acá es más difícil de verlo, ¿no? Acá me parece que es un poquito más sencillo de verlo. Entonces yo tengo un vector en esta dirección, otro vector en esta dirección, me define un plano. Ok. En este plano que yo tengo definido, si yo hago el producto vectorial, me va a dar un vector que puede ir en esta dirección o en la dirección de abajo. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué dirección es que me va a dar este producto vectorial. Pero esto lo que me va a dar la posibilidad de poder definir un plano con un vector que sea perpendicular al plano. Esas son las grandes utilidades que tiene el producto vectorial entre vectores. Nosotros no vamos a trabajar tanto con esta de escribir los planos de acuerdo a su normal, ¿sí? ¿Qué significa esto de la normal? Bueno, la vez pasada dijimos, una de las cosas que dijimos es que cuando dos vectores son perpendiculares, nosotros vamos a empezar a llamar que son ortogonales, ¿sí? Y una de las cosas que dijimos es que cuando es un vector es normal es porque es de norma uno. Y otra de las cosas que dijimos, que no sé si las anotaron, es que si yo tengo dos vectores que son perpendiculares y encima son de norma uno, entonces se llaman ortonormales. ¿Sí? Son varias definiciones juntas. Eh, entonces, cuando nosotros tenemos un vector que es perpendicular a un plano, decimos que es la normal. Es normal, a este plano lo podemos llamar pi, normal al plano pi. Y todos los planos tienen un vector que es perpendicular. Esto se me cumple en R3 y se me cumple en Rn, ¿no? Pero nosotros nos interesa trabajar solamente en R3. No vamos a trabajar en Rn. Ahora, la gran pregunta es, ok, listo, entendemos la teoría. Yo tengo un vector B, un vector W, me da, cuando hago el producto vectorial, un vector que es perpendicular a los dos, o en su defecto, si nos ponemos un poco más rigurosos con el lenguaje, decimos un vector que va a ser ortogonal a los dos. Ok, ¿cómo lo hacemos? Y acá es donde empieza a entrar en juego cómo calculamos el producto vectorial. Entonces, hay una fórmula para el producto vectorial, ¿sí? Vamos a decir que B lo vamos a llamar como Bx, Bi, Pz. Y W, y a propósito lo voy a poner acá abajo, va a ser Wx, Wi, Wz. ¿Sí? Yo lo que quiero es hacer B por W. Acá el orden me va a importar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a diferencia de un montón de otros elementos, B por W es diferente de W por B. Esto que me pasaba con los números,
donde uno repite desde la primaria, o el orden de los factores no altera el producto. Bueno, esto me pasa con los números. Con los números vale. ¿Sí? Si yo hago 2 por 5 me da exactamente lo mismo que 5 por 2. Bien, buenísimo. En el producto escalar entre vectores también se me cumple. ¿Sí? Cuando yo hago el producto escalar entre vectores también se cumple que B por W me da lo mismo que W por B. Buenísimo. Bueno, producto vectorial no se cumple. En el producto vectorial no es lo mismo hacer B por W que hacer W por B. Entonces acá el orden sí me altera el producto. El orden de los factores sí me altera el producto. ¿Sí? Esta aclaración es importante hacerla porque muchas veces uno sigue repitiendo, bueno, el orden de los factores no me altera el producto, entonces B por W es lo mismo que W por B. No, en este caso no. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos? Primero y principal, esto me va a tener que dar un vector. ¿Sí? Vamos a poner. Me da un vector, con lo cual va a tener coordenada X, va a tener coordenada Y y va a tener coordenada Z. Bien. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Si yo hago B por W, lo que voy a hacer es, escribo B arriba y W abajo. Para calcular la coordenada X, voy a tapar la columna X. Y lo que hago es B por I, BI por WZ, menos BZ por WI. O sea, multiplico cruzado y hago una resta del medio. Ahora, para calcular la coordenada del medio, en vez de hacer Bx por WZ, voy a hacer al revés, BZ por WX. Menos Bx por WZ. No se ve bien ahí, ¿no? Entonces, vamos a poner un poquito. Se ve muy blanco. Sí, y tengo que mejorar el tema de la iluminación acá para que se vea bien y ver el tema de la definición de la cámara. Y se ve un poquito mejor, ¿no? Y la tercera coordenada va a ser, tapo la coordenada Z y de vuelta. Bx por WI, lo escribo acá abajo, menos BI por WX. ¿Se entiende? ¿Podría, profe, repetir de nuevo tipo toda la multiplicación cruzada que fue haciendo? Bien. Tapando la BX y Siempre, W. si vos querés la coordenada X, vas a tapar la coordenada X. Sí, ¿Sí? En la primera coordenada vas a hacer así. Primero este, en la flecha en este orden, menos la flecha en el otro orden. ¿Sí? Entonces, primero y segundo. Ahora, en la coordenada Y, voy a tapar la columna Y, voy a hacer primero en este orden y después en este orden. Y para la coordenada Z voy a hacer primero en este orden y después en este orden. ¿Sí? sí, profe, ahí sí. ¿Entiendes? O sea, siempre va a ser cruzado. Obviamente lo que va a suceder es que para la coordenada del medio
Cambia. Cambia el orden. Esto me va a garantizar de que el vector que yo tenga va a estar perpendicular a los dos. Ahora, lo que me va a pasar es que, bueno, si yo hago al revés, me va a pasar que B por W sería lo mismo que hacer menos la multiplicación en el otro orden. O sea, porque en definitiva las cuentas son las mismas, ¿sí? Pensemos que yo tengo BX, BY, BZ y acá tengo WX, WY, WZ. Si yo los cambio de lugar, las cuentas van a seguir siendo las mismas, solamente que con los signos cambiados los resultados. Por eso es el menos. Lo cual tiene sentido, porque lo que nosotros decíamos es que dependiendo del orden en que yo multiplique B con W, me da el vector de arriba o me da el vector de abajo. O sea, que yo le cambie todos los signos al vector de arriba, me va a dar el vector de abajo, porque me da la dirección contraria. ¿Sí? Entonces tiene sentido que eso suceda. ¿Me entiende? Bien. En realidad con esto ustedes ya pueden terminar toda la guía 5, ¿no? Posiciones, guía 6. ¿Sí? Yo les había dicho que faltaba una última cosita que tenía que ver con eh, producto vectorial. Y les voy a compartir la última parte de la guía. La última parte de la guía lo que me dice es, por ejemplo, ejercicio 11, determinar si los siguientes pares de vectores son ortogonales o no. Bueno, recordemos que si para ver si son ortogonales, yo lo voy a hacer el producto de escalar y si me da cero, entonces son ortogonales y si no me da cero, no son ortogonales. ¿Sí? Que en realidad es un sí solo sí, producto de escalar me da cero, son ortogonales. Si son ortogonales, producto escalar me tiene que dar cero. Ahora, el cálculo del 12 lo que me dice es calcular el producto vectorial, ¿sí? De B por W. Me dice B por W, no W por B. Entonces ahí me está dando B, me está dando W. ¿Sí? Yo tengo que hacer producto vectorial. Ahora, en el 13 me dice sea U, B, W y Z. Me dice un vector no nulo, o sea que no me dé cero, que sea ortogonal a U y a B. Bueno, para que sea ortogonal a U, tanto a U como a B, tengo que hacer un producto vectorial. Todos los vectores que son ortogonales a W y a Z. Ahora vamos a ver esto. ¿Sí? Y la última me dice un vector de norma 2 que sea simultáneamente ortogonal a W y a Z. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el producto vectorial me va a dar un vector que sea ortogonal. Ahora, si yo agarro todos los múltiplos de ese vector, tengo todos los vectores que son perpendiculares, ortogonales a esos dos. O sea, pensemos en esta parte. Nosotros dijimos que tenemos este plano. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un plano. Donde tengo un B de este lado y, por ejemplo, un W de este lado. Vamos a dejar de compartir, así ven. ¿Sí? Tengo un plano, tengo un vector B y un vector W. Ok. Una de las cosas que dijimos es que si yo hago el producto vectorial de B por W, me da este vector de acá. Lo puedo llamar U. ¿Sí?
Ahora, si yo hago todos los múltiplos del vector u, todos los múltiplos, ¿sí? Me da un vector R, por ejemplo, para cada lambda me da un vector R. Bueno, pero todos, absolutamente todos los múltiplos, me va a terminar generando esta recta. Pero ya no como algunos vectores, sino como toda la recta. O sea, lo que en definitiva me va a quedar, cuando yo hago un múltiplo por un vector, es una recta. Profe, Sí, una pregunta. Entonces, ¿el vector U es igual a la multiplicación del vector W por el B? vos podés obtener un vector que sea, si a vos lo que te pide acá, que tengas esto, donde va a ser perpendicular al plano, o sea, dicho de forma más rigurosa, va a ser ortogonal al plano, entonces vos, para encontrar un vector que sea ortogonal tanto a B como a W, por tanto que sea ortogonal al plano, haces B por W o W por B, no importa el orden ahí. Cualquiera de Ok. las dos órdenes que vos uses, te va a dar uno que, el que apunta para arriba o el que apunta para abajo, pero va a ser ortogonal al plano. Ahora, Y otra si a pregunta ese más. vector, espera, si a ese Dale. vector que es ortogonal al plano, yo le agarro todos los múltiplos de ese vector, lo que voy a terminar teniendo son todos los vectores ortogonales al plano. Ahora, si tengo una dirección donde tengo todos vectores ortogonales al plano, tengo una recta. Sí, ahora pregunta. Bruno. Ahí donde pusiste lo que está a la derecha, ¿qué es el Sí, símbolo que está enfrente de la U? este, Ese símbolo. ese se llama lambda. Es una letra griega. ¿Qué significado tiene? Lo que me está diciendo es que estoy agarrando todos los múltiplos de u, porque estoy diciendo que lambda pertenece a los reales. Ok. ¿Sí? Al decir que lambda pertenece a los reales, estoy agarrando todos los múltiplos de u. O sea, esto de acá son todos los múltiplos de u. Todos los múltiplos de u me va a dar toda esta recta. Toda. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando vayamos a la guía, por ejemplo, me dice eh, todos los vectores que son simultáneamente ortogonales a W y a Z. Bueno, todos los vectores que son ortogonales a W y a Z son todos los vectores que me forman esa recta perpendicular a W y a Z. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es obtener un vector que sea perpendicular a W y a Z, o sea, que sea ortogonal a W y a Z, como, usando el producto vectorial, y después lo multiplico por todos los, o sea, me elijo todos los múltiplos. Para elegirme todos los múltiplos hago lambda por ese vector. Bueno, todos esos posibles resultados son todos los vectores que son ortogonales, tanto a W y a Z. ¿Sí? Ok, listo. Lo escribo así y ya está. Ahora, si a mí lo que me pide es que sea de norma 2, acá lo que necesitamos es que cuando le hago la norma al vector, tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. En vez de W y Z, de lo que nosotros tenemos ahí, vamos a usar todos los vectores de norma 5 ortogonales a U y W. ¿Sí? U, en este caso vamos a usar el mismo de ahí, que es 1, 2, menos 3. Y W, vamos a usar el mismo que está ahí, que es 1, 2, 4. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. Vamos a buscar todos los vectores de norma 3. Vamos a escribirlo bien. Ortogonales a U y W simultáneamente.
o sea, a la vez. Bueno, entonces hago U por W, o sea, me da S, tal que S es perpendicular a U, y además S es perpendicular a W. Bueno, entonces, ¿qué hago? Si yo voy a hacer U por W, hago 1, 2, menos 3, porque este es U. W va a ser 1, 2, 4. Bien, esta multiplicación es, tapo la primera columna y hago 2 por 4 menos, menos 3 por 2. Ahora tapo la segunda columna, me queda eh, menos 3 por 1 menos 1 por 4. 3 por 1 menos 1 por 4. Y ahora tapo la tercera columna, me queda 1 por 2 menos 1 por 2. Y ahora cuenta. Esto me queda 8 más 6. Eso me queda menos 3 menos 4. Y este me queda 0. O sea, va a ser 8 más 6 es 14. Menos 7, 0. Bueno, este vector, el 14 menos 7, 0, es ortogonal tanto a U como a B. Perdón, como a W. Ahora, solo que necesito que tenga norma 2. Entonces, para que tenga norma 2, yo lo que necesito es un múltiplo de este vector. Lo que tenga norma. Y dice, bueno, ¿y cómo lo encuentro? ¿Qué? ¿Voy tirando múltiplos y ver a ver cuándo me da norma 2? No. Recordemos entonces cómo calcular la norma de un vector. Entonces, ¿sí? Si yo tengo la norma de D, esto iba a ser la norma de Bx, By, Bz, ¿sí? Y esto lo tenemos anotados, es Bx al cuadrado más By al cuadrado más Bz al cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí? Esto es la norma de un vector cualquiera. Ahora, yo necesito que la norma de este vector sea 2. Bueno, pero el vector no es 14 menos 7, 0. Yo, el vector que busco, lo busco vector, ¿sí? Múltiplo del 14 menos 7, 0, pero que tenga norma, vamos a poner S igual 2. Bueno, entonces S yo lo voy a nombrar como lambda. O sea, yo en general uso lambda, pueden usar cualquier letra. ¿Sí? Solemos usar letras griegas. ¿Sí? Va a ser lambda por 14 menos 7, 0. O sea, es decir, si yo hago la distributiva, o sea, el producto de un escalar por un vector, me queda 14 lambda menos 7 lambda, 0. 0 por lambda, 0. Que cumpla, ¿que cumpla qué? Que la norma de 14 lambda menos 7 lambda, 0, sea igual, dijimos 2. O sea, pero la norma de un vector es esto. 14 lambda al cuadrado más menos 7 lambda al cuadrado más
cero al cuadrado, la raíz cuadrada de esto tiene que ser igual a 2. Bueno, ¿qué sucede? 14 lambda al cuadrado es 14 cuadrado por lambda cuadrado. 14 cuadrado, si no me equivoco, es 196. Entonces, esto lo que me queda es 196 lambda cuadrado. Menos 7 lambda al cuadrado me queda 49. 49 lambda al cuadrado. A esta raíz cuadrada la puedo pasar para el otro lado. Entonces me queda 12 al cuadrado, que es 4. 0 al cuadrado ni lo escribo. Ok, hago esta cuenta. 196 más 49. Esto, si mi cuenta no falla, me queda 245. 245 lambda al cuadrado. Esto es igual a 4. ¿Se entiende? Bueno, pero este 245 está multiplicando, no dividiendo, no sumando, está multiplicando. Entonces, me queda que lambda al cuadrado es igual a 4 sobre 245. Con lo cual lambda va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 4 sobre 245. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos los valores de lambda con los cuales nosotros ya tenemos acá, reemplazamos y me va a dar que son vectores perpendiculares, o sea, ortogonales, tanto al vector U y al vector W, que son estos de acá, 1, 2, menos 3 y 1, 2, 4, y que además, cuando yo le calcule la norma, me va a quedar el norma 1. Sí, hay que hacer todo esto. Bueno, tengo 19:45. Hacemos un corte de 10 minutos, ¿sí? Y ahí subo los parciales y les voy Profe, leyendo las notas. Sí, ¿puedes ir a la página anterior? Mostrar la página anterior. ahí está. Esa de ahí. Bien, vamos a hacer esto. Yo voy a dejar, el que quiere salir ahora del Zoom, sale tranquilamente. 19:55 aproximadamente, volvemos a conectarnos. Yo lo dejo y automáticamente en 2 minutos se va a cortar solo. ¿Sí? ¿Sí? Por si alguno quiere ir Sí. copiando. Mientras tanto, yo voy a ir a buscar de los parciales. ¿Ok? Nos vemos en un ratito. Chao, profe.